Melon Bikes en bici. Muy buenos días desde Melon Bikes. Hoy otro vídeo totalmente diferente. En este vídeo os quiero contar muchas cosas. Todo va a ir relacionado con esta bicicleta que llevo dándole caña casi un mes y vais a ver un poco mi día a día utilizando una bicicleta, evitando utilizar el coche, moviéndome para las cosas habituales con ella y también os invito a un paseo por la Pedriza en bicicleta. Tema de la bicicleta eléctrica, muy complicado, sí, lo admito. Puristas, detractores, que eso no es una bici, eso es una moto. Yo os puedo contar que no es una moto, no es un patín, es algo que en muchos casos puede facilitar el uso de la bici donde en otras ocasiones no la utilizarías. No me enrollo, vamos a ver un poco en detalle la bici, sus características un poquito, cómo la estoy utilizando y si es factible para una ruta como hoy por la Pedriza y las pistas se llevan bien con este modelo o no. En fin, como siempre, mis conclusiones. Vamos allá. He estado mirando muchas marcas de bicicletas, he estado mirando muchos modelos diferentes, fabricados en sitios diferentes, con componentes diferentes. Yo, como en el vídeo del patín eléctrico, os comenté que estaba siempre la duda un poquito entre patín y bicicleta. Y creo que cada cosa tiene sus utilidades y sus grandes desventajas. Es una marca que lógicamente tiene componentes chinos, como todo lo que se mueve hoy en día en la Tierra, pero está ensamblada y respaldada por una marca en Europa, en Polonia. Podéis ver en la etiqueta. Después de hablar con varias marcas, ese factor desde luego ha sido decisivo. En cuanto al modelo, el modelo viene definido como City Trekking, es más una bicicleta city, digamos, de ciudad, de entorno urbano, un poco una bicicleta que, en resumidas cuentas, vas a necesitar un sitio donde guardarla. Es una bicicleta amplia, por supuesto no es plegable. En ciudades, en terrenos bastante llanos, es una bicicleta comodísima. Por eso para mí tiene un gran recuerdo de cuando yo era pequeño y también he vivido en Holanda y he utilizado bicicletas de estas a diario. Y son unas bicicletas muy cómodas, no tienen marco, son muy amplias, pueden cargar cajas, bolsas, lo que quieras. En este caso se le ha añadido una amortiguación delantera muy básica, nada complicado, no es regulable, pero bastante efectiva en terrenos asfaltados o pistas bien cuidadas. Frenos de disco no hidráulicos. En esta categoría de precio, cuando estamos rondando los 1.000 euros, no nos van a dar componentes de alta gama. Para eso están las bicicletas de 4.000, 5.000, así que los frenos son bastante correctos, no son nada maravillosos, pero muy sencillos de cambiar si vierais que necesitáis más freno o más capacidad o lo que sea. Este tipo de bicicletas también lleva ruedas grandes de 28 pulgadas. Es una bicicleta de paseo, de ciudad, de entorno urbano. No pretendemos ni alcanzar velocidades, ni pasar por encima de rocas, ni echar carreras con nadie. Es una bicicleta cómoda. El resto de los componentes os lo pongo todo en pantalla, pero no tenéis más que, en el enlace que os pongo abajo, podéis verlo en su página donde viene descrito cada componente.
Cuando te gastas cierto dinero, quieres cierta garantía. Y en esta bicicleta hay ciertas cosas que me gustan. Primero, he mirado opiniones y reviews en Amazon para hacerme una idea de compradores de esta marca, qué es lo que les ha ocurrido. Y en general, he de decir que las opiniones son muy buenas comparadas con otras marcas. Otra de las cosas, como os he comentado antes, es el que esté ensamblada o fabricada, o como le queráis llamar, en Europa. Hay una garantía, una preocupación por algunos componentes importantes que sean buenos, como puede ser el display, la conexión con el móvil y, sobre todo, para mí, lo más importante en este caso, la batería. No es una batería anónima, es una batería con celdas de Samsung, certificado, y esto nos va a dar una diferencia enorme. No solo eso, sino que la batería además no han dicho vamos a poner 8000 miliamperios, no, vamos a cargarlo, y lo han cargado bien, 15000 miliamperios, lo cual para una bicicleta eléctrica es de lo más grande que hay. ¿Se nota un poco en el peso? Sí, pero también te va a dar más rendimiento, más kilómetros y más vida útil. Y luego las baterías valen una pasta, porque luego, joder, lo que vale una bicicleta eléctrica es que una batería de estas de 15000 miliamperios de Samsung vale entre 370 a 390 euros. Resumiendo, ¿vale la pena una bicicleta eléctrica? Insisto en los factores: sitio para guardarla, uso que le vas a dar, mucho, poco, alguna vez, tienes que cargarla en el coche, no, es un uso constante, todos los días, es que no hay una respuesta única. Y probablemente con una bicicleta eléctrica, si eres como yo, la utilices más que una bicicleta normal. Hay gente que dejó la bicicleta totalmente, ha comprado una eléctrica y le ha valido o para hacer sus trayectos al trabajo, para disfrutar los fines de semana, para un montón de actividades. En cuanto a esta bicicleta en concreto, creo que está muy bien, como os he dicho, para una cosa de uso diario donde sea cómodo utilizar bicis, si tienes carriles bicis, si tienes carreteras o calles que son cómodas para circular con una bicicleta, pues creo que es un elemento genial. Estas bicicletas además vienen preparadas para poner alforjas, como yo utilizo a veces para ir a hacer la compra o para ir a tomar una hamburguesa, ¿por qué no? Para cualquier cosa. Tiene esas ventajas que ya os digo que da una batería grande, además de que la luz trasera y frontal tiran de la batería, lo cual lo encuentro genial, no tienes que estar pendiente de que si la cargas o no, sino que siempre llevas esos elementos de seguridad. En cuanto al tema técnico de ayuda de la bicicleta, tiene 5 posiciones, no, tienes 6, porque puedes desactivar totalmente la ayuda, puedes quitar la batería y circular como una bicicleta normal, y tienes ayuda del 1 al 5, 1 siendo la mínima, que te ayuda un poquito, no sé si un 20% o cómo está establecido, y la 5 es la que más ayuda te da. En trayectos, en cosas un poco llanas, sin complicaciones, la verdad que entre el 2 y el 3 va estupendo. El 4 y el 5 lo considero ya un poco vaguería, pero bueno, puede haber circunstancias que vas cargado con la compra o lo que sea y no te apetece hacer ningún esfuerzo, pones el 4 y el 5 y vas automáticamente. No es un patín, no es acelerador o no acelerador, la legislación europea lo dice claro, tienes que pedalear para que el motor eléctrico te ayude, si no, no funciona. Tengo que seguir experimentando y ya os comentaré qué prefiero al final, si un patín eléctrico o bicicleta. Finalmente, ¿cómo ha sido el montaje? Estas bicicletas, para que puedan ser transportadas en unas cajas relativamente pequeñas, tienen que venir muchas cosas desmontadas, como la rueda delantera, el manillar, los pedales. No son grandes cosas, pero bueno, conviene, pues oye, tener un mínimo de habilidad. Hay montones de vídeos que os explican exactamente cómo montarla. Es casi más laborioso quitar las protecciones que vienen para que no se estropeen en el transporte que el resto. El resto me parece, los frenos vienen todos montados, los cambios, todo eso no hay que preocuparse. Simplemente el manillar, la potencia, como he comentado, los pedales, la rueda delantera y ya está, en marcha.
La batería venía cargada, así que se ha simplificado bastante todo el proceso. Que nos vemos en el próximo vídeo.